Básicamente tenemos, o se nos pide que deduzcamos la ecuación que controla el movimiento libre de un péndulo simple. Es un péndulo simple. Va. Pues miren, pues, aquí lo que complica la situación de la resolución es de que la aceleración, em, vamos a ver, ahí está. Tenemos que encontrar la ecuación que controla el movimiento libre de un péndulo simple consistente en una barra infinitamente rígida. Bueno, eso ya nos dice que la barra no se va a deformar. Está articulada en el punto de origen, punto O, ¿verdad? Básicamente aquí decimos que tenemos el punto de origen. Y la masa M conectada en la punta, que es la que se visualiza de este lado, tenemos que linealizar la ecuación para oscilaciones pequeñas y determinar la frecuencia natural de oscilación. Bueno, entonces, siempre partimos de un diagrama de cuerpo libre dibujado o trazado a partir de la masa. En este punto, donde yo discretizo, pues tengo que encontrar todas las fuerzas que actúen de mi sistema. Si está oscilando, quiere decir que yo voy a tener una fuerza que está tratando de oponerse a esa oscilación. Digamos que esta fuerza es como más o menos la fuerza que nosotros le denominábamos restitutiva. Aquí, porque la pieza está trabajando a tensión por ser una barra, pues digamos que es una fuerza de tensión, ¿sí? Y luego, pues obviamente vamos a tener el peso de la masa. Pero claramente, ese peso, pues nosotros deberíamos de descomponerlo en sus componentes, perdón. Hacemos aquí un pequeño triángulo rectángulo y sabemos que aquí vamos a tener, ¿qué sería aquí? ¿Qué sería aquí? Sería el peso componente en X y el peso componente en Y, ¿sí? Si quieren verlo así a nivel local acá, ¿verdad? Me voy a quedar ahorita con ese triángulo rectángulo y lo voy a desarrollar acá. Vamos a tener el peso en un sentido. Lo estoy pasando a un triángulo rectángulo clásico, a la flechería para este lado. Para este. Y aquí sería la componente WX y WY. ¿Sí? Entonces, en la componente en Y, yo lo que voy a tener sería básicamente una masa por gravedad. El peso de por sí es masa por gravedad, eso ya lo sabemos. Pero cuando hablamos de un cateto opuesto, pues deberíamos estar indicando un coseno, ¿no? Del ángulo, ¿sí? Y en este caso sería masa por gravedad por el seno del ángulo. Ojo que todo lo vamos a dejar en función de las variables que aparecen acá. Teta, L y la masa M. ¿Sí? Bueno, ya tenemos ahí cómo van sucediendo las cargas. Ahora bien, regresemos a nuestro diagrama de cuerpo libre. Si yo tengo un diagrama de cuerpo libre, pues lo que va a suceder es de que cuento con la masa aquí, M. Tengo una fuerza de tensión. Tengo 90 grados aquí, ¿sí? La WX, que sería masa por gravedad por el seno del ángulo. ¿Ok? Y de aquí para acá tengo yo masa por gravedad por el coseno del ángulo. Muy bien. Entonces, peso, vamos a ver, vamos a ver aquí. Quiero buscar una ecuación aquí rapidito en internet. A ver.
Sumatoria, fuerza, sí. Bueno, muy bien. Entonces, si yo realizo una sumatoria de fuerzas sobre este eje, vamos a tomar este eje como el sentido Y, tal y como lo habíamos trabajado acá, en esta componente. Este sería el sentido y a este transversal lo voy a definir como el sentido X, ¿sí? Lo voy a poner un poquito más tradicional de a como estamos acostumbrados a manejarlo. En sentido Y yo tengo mi eje vertical, en sentido X yo tengo mi sentido horizontal. Fuerzas aplicadas, contamos con una fuerza aquí de tensión y negativo o u oponiéndose aquí, contamos con masa por gravedad por el coseno de Z. Saquemos una sumatoria de fuerzas en Y. Esto debería estar en equilibrio. No, permítame, aquí no vamos a... Porque T me va a quedar nuevamente. Ya, miren pues. En este punto, aquí lo que tendríamos que hacer es de que esa fuerza de tensión, lo que nosotros vamos a hacer es de que vamos a utilizar acá la primera ley de Newton. En esta, pues nosotros sabemos que em, por tema de inercia, aquí cualquier, vamos a ver, aquí vamos a tomar la inercia. Esto nos dice que eh, nosotros podríamos utilizar las fuerzas inerciales, masa por aceleración, que es la fuerza que está trabajando como tensión. Así es como debería de resolverse esto. Bueno, ¿a qué es a lo que voy? De que mientras más masa tenga esta esfera y más esté oscilando, pues obviamente está produciendo su propia inercia. Entonces, al final de cuentas, esto equivale a la tensión T que ocurre en la barra, ¿sí? Ahora bien, si nombrándolo de esa manera, ahora sí, hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, vamos a saber que la T va en sentido positivo y la componente del peso, que en realidad, pues las dos tienen el mismo valor, va a ser igual a cero. Pero si yo aquí igualo que esa fuerza tensión, o F sub T, o como ustedes gusten, bueno, ya habíamos nombrado como T, va a ser igual a mg por el coseno del ángulo, ¿sí? Masa por gravedad por el coseno del ángulo. Y aquí, basándome en pues esta fuerza inercial, la T, lo que vamos a hacer aquí es sustituir con la primera ley de Newton. Entonces T, yo sé que es masa por aceleración, y esto va a ser igual a mg por el coseno del ángulo. Esto va a estar mm, bien. Vamos a ver. Si yo anulo las masas, si yo anulo las masas, la aceleración pues va a ser la componente de la gravedad. Eso suena bastante congruente. Pero tal vez antes de entrar a despejarlo aquí, permítame aquí retrocedamos un paso. Damos otro pasito más acá. Va. En este punto, si yo tengo nuevamente las fuerzas inerciales, recordemos que acá son fuerzas inerciales, fuerzas elásticas, fuerzas de amortiguamiento y esto a carga externa, ¿verdad? Dijimos que fuerza de amortiguamiento no la vamos a tomar y las cargas ahorita externas, como las estamos
estamos trabajando sobre un equilibrio, anulamos esta parte. Este es el mismo concepto y lo que tendríamos que hacer acá es de que las fuerzas que sean eh, elásticas como tal provendrían de, vamos a ver, permítanme ustedes, mm, masa por, o a lo mejor esta es la respuesta a la que teníamos antes y eso lo sustituyen y cambian los valores. Permítanme, solo quiero, tenemos longitud de barra, ángulo teta. Creo que me salté una parte, permítanme. Con una masa conectada, ya. Aquí ocurre algo. Miren, cuando generalmente, bueno, esto es en realidad porque así casi siempre vienen los libros de física, pero cuando hablan de que son oscilaciones pequeñas, vamos a ver si me van a entender. Explico aquí un punto y termino de resolver allá. Cuando nosotros tenemos un péndulo, ¿sí? Que de su línea central va a tener una pequeña rotación acá, es decir, que esta oscilación es relativamente baja. Generalmente esto quiere decir de que yo puedo asumir aquí un comportamiento de triángulo rectángulo, ya que es relativamente una oscilación muy pequeña, ¿no? Pues no produce mayor efecto acá. Ahora bien, el detalle está en que si aquí yo tenía un ángulo teta, yo pienso que el cambio que habría que hacer en este punto sería sustituir este desplazamiento que pues, se le puede denominar con algún nombre o puede ser incluso una U, ¿sí? Esto es un delta. Pero en este caso, como es un movimiento rotacional, lo vamos a trabajar como un ángulo. Casi siempre tiende a, uy, perdón, aquí les puse doble derivada, esto no corresponde. Estamos. Entonces, cuando nosotros tenemos desplazamientos pequeños, estos se asemejan a las rotaciones, pues, o los desplazamientos radiales que pueden suceder. Entonces, yo creo que más va enfocado a este concepto del problema. Entonces, si es así, y nosotros sabemos de que de nuestra ecuación, ahora sí, regreso a este punto, em, sabemos que de las fuerzas inerciales, recordamos que es masa por aceleración, o bueno, aquí lo vamos a traducir ya a la segunda derivada, y de las fuerzas restitutivas, pues sabemos que es una rigidez K em, por un desplazamiento. Esto ahorita mantenemos como en equilibrio, lo igualamos a cero. Y simplemente, pues lo que habría que hacer es, por ser desplazamientos pequeños, pues sustituye, no, aquí es al revés. Teta en realidad sustituye al desplazamiento como tal. Eso como primer punto. Entonces acá el concepto sería que el, hablando solo a nivel de cambio de variables, sería la segunda derivada del desplazamiento rotacional más una rigidez K por un desplazamiento radial. Ahora bien, la rigidez K, la duda que me da es de que debería estar relacionada a la componente.
de lo que se pueda deformar esta barra. De barras y vigas sabemos que cualquier rigidez K es igual a elasticidad por área sobre longitud. Eso es un hecho. Entonces yo considero que pues aquí podría quedar en función de estas variables por la longitud de esta L que nosotros tenemos por acá. Pues eso es lo que se me ocurre para resolverla. Debería de ser. Entonces masa, creo que sí aparece como masa a este punto, sí. Masa por el segundo desplazamiento radial, más elasticidad sobre su área, sobre la longitud. Y el problema es lo que nos pide, vamos a ver. Bueno, esta es la ecuación, linealice la ecuación para oscilaciones pequeñas, pues yo creería que deberíamos de estar cercano a ello. Y si en algún caso fuera de esta manera, también se debería de poder expresar, a ver, ¿sí? Esa sería la forma en la que yo la respondería. Se pueden sacar, por ejemplo, factores comunes de L, puede ser, por ejemplo, M por L, puede ser M por L por la segunda derivada acá, más elasticidad por área, la primera igual a cero. Se puede sacar también factor común de masa, siendo segunda derivada, más EA sobre M por L. Y para poder encontrar la frecuencia, que también es un punto que nos piden, sabemos que frecuencia angular es la raíz de K sobre M, pues yo solo sustituiría el valor aquí de la elasticidad área y longitud. Ahora lo que se me hace raro es de que nunca hablan de elasticidad, permítanme. Nunca se menciona. Permítame un segundo. Elasticidad por área sobre L. A ver, una página de libros de eso. Un segundito. Está la ecuación que controla el movimiento libre. Bueno, hay un ejemplo. Bueno, hubiera empezado por ahí. Hay un ejemplo, el ejemplo 1.5. Permítanme, se los voy a copiar acá. ¿Sí? Creo que eso va a terminar de responder aquí la ecuación. Cabal, hace falta una fuerza por tensión, que es la que aquí la colocan. ¿Sí? Y esto yo creo que da resultado a lo que estamos viendo. Bien, vamos a ver aquí si aparece, está cargando. Ok, bueno, esto termina de explicar. Cabal, me hacía falta algo. Creo que de aquí lo sacamos ustedes. Bien, pues. En la página número 22 de su libro de texto, perdonen la demora, la verdad es que pues, esto sí no lo tenía tan fresco. En la página número 22 aparece el ejemplo 1.5, ¿sí? Aquí extraje literalmente del archivo la página 58 o la 22 del libro, como ustedes prefieran.
pero básicamente es el mismo concepto. Una ecuación que controla el movimiento libre de un péndulo simple que consiste en una masa m suspendida durante una cuerda ligera de longitud L. Bueno, pero aquí, bueno, la verdad, hacía falta una fuerza de tensión, ¿se recuerdan ustedes? Pues aquí en el ejemplo este utilizan la fuerza inercial ficticia de Allenbert. Perdonen, esto sí, la verdad no, yo no lo tenía tan presente, pero lo que hacen es de que la fuerza de tensión la definen como una fuerza inercial, una fuerza I. Vean ustedes aquí el esquema, ¿sí? Y esta fuerza que aparece aquí como F sub I es igual a M por la longitud, se entiende que es la de la barra, por la aceleración, que es la segunda derivada del desplazamiento angular. Entonces, bueno, ahora regresamos al ejemplo a sustituir esa fuerza que nosotros estábamos trabajando. Yo creo que con esa fuerza terminamos ahí de contrarrestar ¿cómo se llama esto? Sería M por L, la segunda derivada. M por L, segunda derivada. Vamos a ver. Entonces esta aquí nos debería sería esta, ¿no? Esta sería M por L, segunda derivada del desplazamiento. Muy bien. Bueno, ahora sí. Y a esta, pues nosotros tendríamos que estar, pero permítame solo aquí, ¿por qué lo relacionarán con seno en el ejemplo del libro? Ah, ya. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, nuevamente. Hablando de este eje, ¿sí? Sobre el eje X, según esta fuerza que aparece como F sub I, recuérdense que esta está siendo aplicada en este caso. Adicional, nosotros tenemos la masa, pero esta, recordemos que ya la habíamos descompuesto en sus componentes. Esta que tenemos aquí la voy a definir como mg por seno, que era la que ya teníamos, ¿sí? Entonces, a ver, espero por favor me vayan siguiendo aquí, ¿sí? Voy a borrar estas líneas y voy a encerrar en rojo estas dos fuerzas que son las que me sirven para esa sumatoria sobre ese eje inclinado. Entonces aquí, pues más o menos íbamos coseno. A ver, voy borrando esta parte. Dejemos esto ahí si gustan. Después miramos cómo se comparan. Sería WX, esta que teníamos acá dibujada aquí en la parte de abajo. Y aparte aparece esta F sub I mayúscula. Bueno, pues tenemos FI más WX debería ser cero. Esto es sumatoria de fuerzas en X. Ese eje X. Esta F sub I, la fuerza de Allenbert, la define el libro de texto como masa por la longitud de la barra por la segunda derivada del desplazamiento rotacional. Vamos a sumarle el componente de WX, que sería masa por la gravedad, por el seno del ángulo. Ahí está, ahora sí ya tiene sentido, ya queda un poco mejor la forma de eliminar las variables. Entonces, si esto es así, vamos a ver por acá, segunda derivada, muy bien. Ahí ya podríamos armar nuestra ecuación. Obedece en realidad a las mismas variables o la misma estructura que nosotros tenemos acá. Siempre una masa, ¿sí? Afectada por algún valor. En este caso, pues, no es la inercia como tal, sino que nos estamos basando en fuerza solamente. Pero lo importante es encontrar esa fuerza que, pues, bastante curioso. Esta fuerza de Allenberg, no, yo no la recordaba, no la tenía presente. Pero con esta estructura, incluso pues se podría sacar como factor común la masa y ya operarla.
Y todo aquí pues está quedando en función del desplazamiento rotacional. Así es como yo la definiría, en realidad. Estas serían las fuerzas que actúan sobre este esquema y linealiza la ecuación para oscilaciones pequeñas, pues aquí sería de utilizar exactamente, vamos a ver, cuando también les hablan a ustedes de rotaciones pequeñas, quiere decir de que casi siempre las funciones trigonométricas como el seno tiende a ser similar a este valor. Esto quiere decir rotaciones pequeñas o ángulos pequeños. Yo pienso que por eso es de que dicen ángulos pequeños para poder eliminar este seno, de tal manera que quede masa por L segunda derivada más M por G por el ángulo. Ahora sí, ahí ya tiene la forma de la ecuación. Porque si ustedes incluso hacen la prueba, vamos a ver por acá. Si ustedes con su calculadora pues toman el seno de cualquier ángulo pequeñito y lo operan, pues se va a parecer mucho el ángulo. Pero ese es en teoría el concepto que ocurre. Y tal vez aquí es más fácil operarlo a través de sacar factores comunes como masas. Se me ocurre que pudiera ser. No sé si este libro de texto tenga respuestas, pero sí, o sea, de esta, pero si esta aparece como respuesta, pienso que también se puede demostrar con esta forma, gravedad por teta, y si en algún caso todavía no, otra posible respuesta pudiera ser tal vez dividir todo en gravedad o en longitud, para que acá fuera gravedad sobre L, teta igual a cero. Y pienso que cualquiera de estas tres estarían bien, indican lo mismo, solo se fueron operadas. Y también especialmente esta última, lo que hace es de que nuevamente se parezca, vamos a ver acá, que tenga esta estructura. Cuando tenemos esta estructura, podemos utilizar esta misma, pienso que así es como se resuelve esta. Tenemos esta misma forma, mira pues, masa por aceleración más k por x, ¿sí? Los desplazamientos aquí son teta. Entonces, cuando nosotros queremos encontrar el valor de la k, masa por aceleración, k, vamos a ver aquí, masa por aceleración, masa por aceleración, lo que considero que acá aplica es de que, uy, 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 esta acá, que está multiplicando directo al valor de desplazamiento, debería de sustituirse por este valor. Entonces, si sabemos que frecuencia angular natural es igual a la raíz de k sobre m, entonces la frecuencia angular natural debería de ser igual a la k, toma el valor de g sobre l, y esto dividirlo en m. Pienso que por ahí podría ir el resultado de la frecuencia angular natural. Aquí hacemos una ley de extremos y tendríamos g sobre lm. Ahora lo que me da duda solo es ver si se aplica en esta tercera solución, en la segunda o en la primera. Bueno, ahí habría que indagar un poquito. Si le metiéramos variables a esto, sería metros sobre segundo cuadrado, L por M. L por M, vamos a ver. Si esto fuera metros, la masa probablemente aquí es kilogramo
por segundo cuadrado sobre metros. Solo quiero ver ustedes aquí si se anulan las dimensionales. Metros. Ah, pero me queda kilogramos. Hmm, No pueden haber kilogramos. Entonces probablemente la masa no sea parte de. Para que no exista masa ahí, debería ser mg. Estoy tratando de entender un poco aquí el... Inge, a mí en ese punto me quedó que la frecuencia natural, digamos, es igual a la raíz cuadrada de la gravedad entre la longitud. Entre la longitud, ¿verdad? Sin la Ujú, L. solamente eso, sin la masa. Sí, ¿verdad? Gracias. Ujú. Qué amable veo. Sí, aquí, sí, no debería existir masa para que no nos corra esa dimensional de kilogramos. Bueno, yo la resolvería así. Sí, probablemente aquí no había que tomar la tercera solución que yo tomé, sino, bueno, a lo mejor otra. Muy bien, bueno, muchas gracias. Em, pues yo creería que así es como la pueden resolver. Si les sirve de algún consejo, pues yo a veces lo que hago es meterle ahí las dimensionales, así como lo acabo de hacer ahorita, para ver si conforme voy despejando, pues voy bien con las dimensionales. Eso también les puede ayudar. Y muchas gracias ahí también al compañero, ¿verdad? Bueno, esta, la verdad no me recordaba que estaba así de, para revisar un poco el libro también, ¿verdad? Recuérdense que esto aparece en el ejemplo 1.5. Muy bien, entonces yo creo que ahí ya se responden las dos, la ecuación para oscilaciones pequeñas y la frecuencia natural de oscilación, que sería esta, ¿verdad? Eso sería en cuanto a la 1.4. Bien.